Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Correa, ya saben, de la Barca Rico de Martínez de Velasco, que no es cierto, nomás soy Javier Correa, y les voy a hablar de varias cosas. Y entre esas varias cosas, hoy les voy a hablar del barco de Teseo. ¿Por qué del barco de Teseo? Bueno, primero porque me recomendaron como uno de los más grandes libros de la actualidad, uno que se llama El barco de Teseo, que se llama El barco de Teseo. J.J. Abrams, este hombre que hace las series de ciencia ficción más impresionantes que hay en el momento, a mi gusto. Y entonces, ¿por qué es importante el barco de Teseo? Se supone que Teseo va en un largo viaje. La leyenda comienza con que va en un largo viaje y luego de regreso de la isla de Creta. Lógicamente con su tripulación y durante el camino, porque es un largo viaje, van sustituyendo uno a uno los maderos de la embarcación, que porque se descompuso, que porque se pudrió, porque está entrando agua, en fin. Y entonces, cuando regresan, no hay ni una sola de las partes originales del barco. Todo se volvió a realizar. Y entonces el meollo, porque a todos lo queremos encontrar un meollo, es si es el barco de Teseo o ya no es el barco de Teseo porque fue sustituido por una, por otra y por otra y por otra cosa. Ese es el dilema filosófico. ¿Es el barco de Teseo o no es el barco de Teseo? Y no que sea de gran trascendencia este debate, en poco cambia la realidad. Porque finalmente nosotros somos como el barco de Teseo. A medida que vamos creciendo, nuestras células, no cédulas, células, se van regenerando, van muriendo unas y van haciendo otras. El chiste es que lógicamente no me queda ni una célula de cuando yo tenía 6 años. Todas las células de mi cuerpo han ido cambiando. Y entonces, ¿quién podría decir? Entonces ese no es Javier. Porque no son las células con las que empezó Javier. Y ahí está el debate filosófico. ¿A qué consideramos como el barco de Teseo? ¿A qué consideramos como Javier? Al conjunto de cosas, a la imagen que tenemos, al saber que de él, al saber lo que él es, independientemente de lo que sea, pues yo creo que sí, porque si tuviera yo la mala suerte que me amputen un brazo o una pierna y tener que usar un miembro mecánico, yo sigo siendo Javier. Al menos eso creo. Porque también la conciencia y nuestro modo de ser se va modificando con el tiempo. Yo no soy el mismo pelao que cuando tenía 20 años. He cambiado. Mi modo de ver la vida ha cambiado, mi filosofía ha cambiado, mi entendimiento ha cambiado. El otro día me reunía con uno de estos caballeros de mi edad, al que hace mucho tiempo no veía.
Y entonces estábamos recordando cosas que hacíamos. Y dentro de las cosas que hacíamos, es increíble, pero hay cosas que no fueron completamente decorosas o de las cuales no estoy orgulloso de haberlas hecho. Y estos actos, de verdad parece como si estuviera yo viendo a otra persona que los hizo, como si fuera alguien que no fui yo. Qué curioso, o sea, mi concepción de ahora reprueba esas cosas que hice antes. Perdón, mil disculpas. No soy el mismo, es un hecho. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos agarrando experiencia, vamos cambiando. No tenemos las mismas intenciones, no tenemos las mismas metas. Nuestras prioridades son otras. Así que podemos decir que el barco de Teseo es el barco de Teseo y al mismo tiempo no es el barco de Teseo. Igual pasa con nosotros. Somos Juan, Pedro, Javier, pero en el viaje quizá ya no somos nosotros mismos, ya somos otros. Y es como cuando uno tiene su casa, o su oficina, o su carrito. Y de repente en la casa, se cayó la casa, se manchó la pared. Se manchó la pared y ese día porque andábamos atrás, lo dejamos. Y al día siguiente pusimos un clavo y luego lo quitamos. Y como son pequeños cambios, dejamos de verlos. En lo cotidiano dejamos de verlos. Pero si llega otra persona de fuera, dice, oye, está esta olla, está este hoyo, está esto, qué asco, en qué deterioro tienes tu casa. Y es que uno deja de verlo, se van acumulando los cambios, los desgastes, la puerta que ya no abre bien, el escalón de la escalera que rechina cuando lo pisas. Y son cositas que uno va dejando, no tienen importancia, pero al final hacen que una casa se vea y se sienta viejita. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vamos teniendo cosas una a una, paulatinas, progresivas, y al final del día somos otras personas. Tenemos hasta diferente carácter. No se diga de lo que pensamos, porque si usted lee, pues usted ha cambiado una enormidad con todos los libros que ha leído. Y por supuesto no puede ser el mismo con todo el conocimiento que ha adquirido. La vida nos va cambiando, nosotros cambiamos, somos agentes del cambio. Y el cambio es la moneda de la vida, la evolución. Hace muchos años, no muchos, digo, ya era yo un adulto, ya tenía mi familia. Y mi madre sufrió un accidente. Se resbaló al ir al baño y a la hora de caer se pegó con el canto de la puerta en la cabeza. Un golpanazo bruto. Y entonces
Ya no vivía yo con mis padres, se cae mi mamá, pasa eso, mandan una ambulancia, la llevan, me avisan, oye, vamos a tal lado, ahí está tu mamá, ya vamos a estar en tal hospital. Y entonces llegamos y sí, pues traía un chichón fenomenal. Pero, pero mi mamá era otra persona. Tenía otra personalidad, tenía otro carácter. Nos explicó el médico cuando yo vi esto, que mi mamá se portaba muy agresiva. Mi mamá nunca decía una mala palabra. Mi mamá estaba soltando una retahíla, una tras otra de majaderías. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no. De hecho, estaba tan violenta que la tuvieron que restringir de manos y pies. Y entonces, pues, hablé con el galeno y le dije, a ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Y entonces me explicaba que a razón del golpe, la inflamación y estas cosas, había habido un cambio en la química de su cerebro. Dije, ¿por el golpe? Sí, sí, porque se secretaron algunas sustancias. El, la ciencia del cambio de química no la sé. Quizá me la dijo el hombre, pero andaba yo tan preocupado por mamá que no peleé, pero me sirvió por justa la explicación. Y entonces con este cambio de química, mi mamá era otra persona, completamente otra. Finalmente, el trance pasó, la estuvieron atendiendo a base de medicamentos, desinflamaron el cerebro y paulatinamente mi madre volvió a ser quien era. Fue, fue la primera vez que tuve esa duda del barco de Teseo. Esa persona que estaba ahí físicamente era mi madre. Era mi madre, tenía todos los recuerdos de mi madre, se acordaba perfecto de quiénes éramos todos, de todo lo que había pasado, pero su personalidad era distinta. Era una mujer agresiva, era una mujer marcada. ¿Por qué? Por un cambio químico. Un cambio químico la hizo otra persona. Y entonces esto me llamó a la reflexión. Y entonces dije, ¿qué? ¿Y entonces qué? No hay espíritus. O sea, bueno, no, yo siempre he sido ateo. No siempre, pero desde los 14 años que empecé a leer a tipos como Octavio Paz y compañía, dejé de creer. Entonces, bajo esta perspectiva, si un cambio químico es capaz de cambiarnos la personalidad, quiere decir que somos tan breves, que somos tan frágiles y no lo notamos como esto, como una alteración química.
si tuviéramos alma o espíritu, el alma hubiera permanecido igual, hubiera habido cambio, mi madre hubiera sido la misma con el golpe o sin el golpe. Y después de esa, desafortunadamente también tuve 2, 3 encuentros con, con alteraciones químicas. Bueno, no se diga cuando alguien está anestesiado, ¿no? Una de mis hermanas también se volvía, ¿qué digo? Pues el grado de ella era el infierno, pero también se ponía mucho más agresiva y se ponía como loca y blasfemaba y me amenazaba y todo. También estaba restringida por la anestesia. Entonces uno dice, no, pues es un estado alterado. Es un estado alterado, finalmente cambia la química. Cambia la química. Y entonces mi mamá regresó a ser mi mamá. Y durante ese tiempo que no fue ella, y si se hubiera quedado así, hubiera seguido siendo la misma persona. Dependemos de nada. Somos físico y químico. Química. Y la más leve variación puede crear en nosotros otra personalidad, ser otras gentes, otras personas, otro carácter, otras intenciones. ¿No es sorprendente? A mí que me tocó vivirlo, esa vez y después otra, es sorprendente. Es sorprendente que sean otras personas, mientras están los cambios. Este es el libro que les digo, el libro de Teseo. En inglés, Ship of Teseo. Es una joya. El que pueda y el que sea afecto a la lectura, le voy a hacer el comercial de gratis esta porquería. Cómprelo. Son como 3 libros en uno. Viene el libro, pero la historia es que es un libro de biblioteca y entonces de alguna manera se van conectando 2 personas sobre el libro y se van dejando notas y es una historia paralela, se van dejando notas y anotaciones. Está muy mal, nunca hagan esto en un libro. Los libros ni se rayan, ni se subrayan, ni se les apunta a un lado. ¿Por qué? Porque el libro es una fuente de conocimiento. Y si usted tiene a bien subrayarlo, está remarcando una idea para el lector y eso no es la intención del autor. Si usted entendió eso por su poco o mucho criterio, deje que el siguiente lector tenga su propia opinión. Es una falta de educación subrayar un libro. Es una falta de educación escribir notas sobre el texto en un libro. No lo haga, por favor. Este es un ejercicio literario. Por eso vienen estas notas. Y aparte vienen otros chuches, vienen postales. En fin, este libro es una joya. Es una joya porque es como leer 2 libros. El libro del texto, que también es inventado, el autor es ficticio, y también la otra historia del hombre y la mujer que lo leen y se van dejando mensajes. Es una joya del tamaño de Rayuela para mí. Así de precioso es este libro. El libro de Teseo. Y entonces, ¿qué somos?
somos química, no tenemos personalidad, nuestra personalidad pende en un hilo, es completamente frágil. Mañana podríamos ser otros. Si nos dan un medicamento que necesitemos para cualquiera de nuestros males, este medicamento podría alterar nuestra forma de ser con los demás, con nosotros mismos, cómo pensamos, cómo vemos, cómo sentimos el mundo. Nuestra fragilidad es increíble, pero por lo mismo es increíblemente valiosa. Y el hecho, no es un misterio, pero podríamos decirle el misterio de que seamos menudamente coherentes y que nuestro cuerpo mantenga las condiciones para que sigamos siendo el mismo, la misma persona, y la misma persona me refiero a lo mental. Es increíble. Es la magia de la naturaleza. Y nosotros no somos los únicos. O sea, también con los animales pasa, con los perros, con los elefantes, con quien ustedes quieran. Es como si variar la química de nuestros cuerpos variara nuestro espíritu. Es increíble. Y a razón de este de este sentimiento de incertidumbre, recordé que hace muchos años fui a ver un show de esa, del escritor de esa. No de esa, de esa. Sí, de Germán de esa. Ese tipazo que habitó en el mundo. Y entonces fui a ver su show. Y se llamaba Cuando yo tenía 20 años, o una cosa así, ¿no? Y hablaba de todo lo que había captado, ¿no? Desde el agua, que antes era gratis, ahora que la vendían en botellas y bla, bla, bla. Pero lo que es cierto es que cuando yo era niño, cuando era adolescente, hablando de incertidumbre, el mundo parecía un lugar más certero, más seguro, más sólido, menos movible. Había verdades concretas y absolutas. Había una dirección que era conocida por todos. Había un parámetro de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo eran perfectamente discernibles. Era un mundo con la dirección, con dirección, con sentido, bueno o malo. Era un mundo con sentido. Había una línea hacia dónde ir y había un método para ir. Había, por ejemplo, una concepción tácita de que los padres tenían la razón y a los padres se les otorgaba el derecho a dirigir. Y eso era una ley social.
No había para dónde hacerse. Si papá decía, mañana te levantas y haces 100 lagartijas, había que levantarse y hacer 100 lagartijas. No había otra. No había otra. La voluntad de ellos era la voluntad regia. Y era un mundo de seguridades. Uno sabía dónde comprar el pan, uno sabía lo que tenían adentro los colchones, como la abuelita de Milán Kundera. Uno tenía la certeza, uno conocía el mundo de uno, el mundo chiquito de uno. Y esto fue cambiando a medida de que tuvimos más conocimiento. A medida de que la tele, el internet empezó a entrar, la ciencia explotó por todos lados. Pero no solo eso, también la ciencia y la desinformación. Y entonces el mundo, la vida, dejó de ser unívoca, dejó de ser una sola realidad para convertirse en varios derroteros, en una explosión de posibilidades, que no está mal. La libertad necesita de posibilidades siempre, y yo prefiero la libertad sobre cualquier otra de todas las cosas. Y entonces ya la vida no fue tan sencilla o tan simple. Muchas de las cosas que creímos verdaderas resultaron no serlas. No solo a lo largo de la historia de la humanidad, que tuvimos reyes que eran hijos de dioses y bla, 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 o magos que decían que eran la encarnación de nuestros difuntos. Poco a poco, lo que era el sentido de la vida, que era una sola dirección, prácticamente, ha venido cambiando y ha venido cambiando en razón a las opciones que tenemos y a la libertad. Pero también es esta oportunidad, estos muchos conocimientos, muchas posibilidades, hacen que la vida no sea de una sola manera. Y entonces hay una incertidumbre, porque puede ser esto, pero puede ser aquello, o puede ser lo de acullá, al mismo tiempo y sin menoscabo de algo. En el México en que yo nací, en el México en que yo crecí, pues prácticamente todos éramos priistas, todos éramos católicos, y véanos hoy. Hay una pluralidad de partidos, hay una infinidad de religiones y la posibilidad, por supuesto, de no creer también en ninguna. Lo que antes era prácticamente sólido, unívoco, certero, ahora se ha esparcido, se ha difuminado en nombre de la libertad y de la amplitud del conocimiento. Es otra vida, es una vida con menos certezas. Y entonces uno tiene que construir las certezas de la vida. Y uno lo puede hacer y uno lo hace. ¿Cómo construye uno las certezas de la vida? Siendo uno unívoco o tratando de serlo, de ser coherente, ¿no? Si usted tiene un negocio y se comporta honestamente, pues
Eso le dará confianza a las personas para seguir trabajando con usted. Y mientras usted sea así, pues esas personas seguirán trabajando con usted. Mientras sea honesto. Si es deshonesto y le quita la confianza a las personas y las personas pierden la confianza de usted, con usted, pues será otro cantar. Y así también sucede con nuestra familia. Hay que ser honestos, hay que ser directos, hay que ser todo, porque solo eso les va a dar a ellos cierta garantía, cierto sentido de estabilidad. Si usted siempre es honesto y se guía bien y se guía usted mismo con su verdad. Y no importa cuál sea su verdad. El chiste es que usted sea coherente. Esa es mi opinión. Y eso le dará confianza a las personas, a sus hijos, a sus clientes, a sus amigos, a sus conocidos. Y en fin, esas son las historias del día de hoy. Ojalá les hayan gustado, ojalá les hayan interesado. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.